Hoy estamos aquí una vez más reunidos para trabajar la segunda etapa de nuestra catequesis virtual sobre la confirmación. El módulo que hoy nos convoca es Discípulos de Jesucristo. Quisiera que hiciéramos como una memoria de lo que hemos trabajado durante el mes pasado sobre quién es Jesucristo. Nos hemos hecho esa pregunta y quizás la hemos trabajado juiciosamente y hemos llegado a descubrir quién es la persona de Cristo. Conmigo está hoy Juan Carlos Bustamante, un laico comprometido que trabaja en diferentes aspectos dentro de la iglesia y está hoy prestándonos también el servicio de las temáticas que vamos a trabajar durante todo este mes, que es sobre el discipulado de Jesucristo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Padre. Queremos entonces hoy compartir, vamos a iniciar con una oración, vamos a poner esto en manos de Dios y vamos a entregarle esta segunda etapa de nuestra formación catequética en manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy te damos gracias por el don de la vida. Gracias por la vida de estos jóvenes que se preparan para la catequesis de la confirmación. Gracias por nuestros estudiantes de la Universidad de Minuto Virtual y Distancia. Para que tú, Señor, los bendigas, para que tú, Señor, los fortalezcas, para que tú, Señor, los acompañes y que seas tú, Señor Jesús, haciendo de ellos discípulos tuyos, que anuncien el Evangelio a todas partes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Juan Carlos, hoy hemos iniciado ya el segundo módulo de nuestra catequesis, Discípulos de Jesucristo. Vamos a presentar varios temas. El primer tema es discípulos misioneros de la esperanza, ¿cierto? Sí, correcto. Y después vamos a trabajar discípulos y misioneros, ¿verdad? Es el tema de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, discípulos y misioneros de Jesucristo. También vamos a trabajar el tema sobre la esperanza y que es lo que hoy en día necesitamos, especialmente los jóvenes, las personas adultas. Queremos dejar que Jesucristo entre en nuestra vida. Queremos dejar que Jesucristo venga con nosotros. Ciertamente, al hablar de discipulado, ¿qué te parece, Juan Carlos, el tema sobre el discipulado hoy en día? Bueno, es un tema interesante porque pensamos que el ser discípulo es una tarea de pocos y la verdad es que como bautizados somos parte de los discípulos de Jesucristo, nos comprometemos con Él desde el mismo momento del bautizo y en este momento en que los jóvenes se prestan a llevar a cabo el sacramento de la confirmación, justamente reafirmar eso, reafirmar ese compromiso por ser seguidor de Cristo. El seguirle no es solamente creer en Él y solamente ir a misa y solamente justamente practicar los sacramentos, sino en realidad comprometerse, pero comprometerse desde la vivencia misma de Cristo, ¿no? No es posible que yo vaya a llevar el mensaje de algo, de alguien, de lo que yo no creo. Si yo no lo vivo y no lo experimento, no puedo ser discípulo. Y ciertamente, Juan Carlos, lo que tú has dicho es muy importante y es que este Jesús nos compromete. Cuando lo conocemos, cuando nos hemos preguntado quién es Jesucristo, te has dado cuenta cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice más adelante a Pedro, pues vamos a Jerusalén, allá me van a matar, me van a entregar la vida, voy a entregar la vida, los sumos sacerdotes me van a llevar a los tribunales. Y entonces Pedro le dice a Jesús, no Señor, no es por allá la cosa, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque Pedro sintió su vida comprometida. Y es que ser discípulo es eso, es seguir al Maestro, es seguir a Jesús. Nosotros nos volvemos discípulos de Jesús porque nos volvemos seguidores de Él. Y por eso Pedro le da miedo y le dice a Jesús que ni Dios permita que tome ese camino hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pedro quiere calcular, quiere reservar su vida. Calculó las consecuencias del ser discípulo. Y el seguidor de Jesús es aquel que asume también las consecuencias del ser discípulo. De acuerdo, y eso también tiene un componente muy grande de vocación, ¿no? Es decir, el que yo realmente asuma ese papel de discípulo también tiene que ver con que en el fondo yo lo sienta como algo por hacer y por proyectar dentro de la vida. Y ante esa vocación una respuesta, ¿no, Padre? Una respuesta de verdad decir, bueno, si esa es la decisión que he tomado, ¿cómo lo voy a hacer?
Juan Carlos, ¿tú recuerdas algunos personajes de la Biblia donde nos digan o se han resistido o al contrario le han dicho a Jesús, pues dejándolo todo lo han seguido? Por supuesto, padre, pues el mejor de los casos, Pedro, en quien se fundó la Iglesia de Cristo, la manera como él dejó sus redes por ser pescador de hombres. Y yo recuerdo también a Leví, tenía trabajo, porque hay una cosa que es muy importante, querido estudiante de la universidad. Jesús no llama a gente desocupada. Yo no me hice cura por ser desocupado porque no tenía nada que hacer en mi casa, no. Tenía muchos proyectos. Jesús llama a gente con proyectos concretos. Pedro era un pescador de hombres y era un pescador. Y este Pedro, que siendo pescador, Jesús lo llama a ser pescador de hombres, era pescador de animales. Y entonces Jesús lo llama. Leví, un funcionario romano, ese que era recaudador de impuestos. Y cuando Jesús pasa por ahí, por el camino, Jesús pasa ahí por su vida, y se le queda viendo y le dice, sígueme, Leví, sígueme. Hay una característica importante del discipulado, Juan Carlos, y es que Jesús nos llama por nuestro nombre. Para mí eso es muy importante. Sí, de acuerdo, y creo que es de las partes más, al menos en mi experiencia, las más sensibles. El hecho de que Cristo nos vea como lo que somos, a pesar de nuestros defectos, nuestras dificultades. Él se fija en nuestras virtudes y cualidades y nos regala los dones, y son esos dones los que hay que explotar para ser discípulos. Ciertamente, Juan Carlos, a mí me llama la atención también de que Jesús nos llame por nuestro nombre. ¿Sabes por qué? Porque no podemos excusarnos. No podemos decir, llama al hijo de la vecina, llama al muchacho que no responde a los estudios de matemáticas. O sea, no podemos ponerle excusas. Jesús nos llama. Y hoy el tema que estamos trabajando es discípulos de la esperanza. Llamados a ser discípulos de la esperanza. ¿Qué significa ser discípulo de la esperanza? ¿Qué te imaginas tú, Juan Carlos? ¿Qué le podemos decir hoy a nuestros estudiantes de la universidad para poder ser discípulos? ¿Cómo ser discípulos de la esperanza? Padre, pues ante todo lo que ha dicho el Papa Francisco en repetidas ocasiones, y es que el cristiano siempre debe ser alegre, y la alegría, pues por supuesto debe radicar en la esperanza de que por encima de las dificultades contamos con un Dios amoroso y misericordioso. El Papa Francisco incluso mencionaba que la esperanza no es un simple optimismo humano, la esperanza es el mismo Jesús, y si nosotros depositamos nuestra vida en Él, todo debe ser esperanzador, hasta en las dificultades. Verlo justamente en esas situaciones tan complicadas, eso es sentir esperanza, y la primera característica del discípulo, me atrevo yo a decir, es que se le viva la esperanza, se le note y transmita esa esperanza, por supuesto. Y ciertamente, ¿qué podemos decir nosotros de la esperanza? Yo creo que la esperanza es una actitud, es una condición de vida. Es una actitud de vida, ¿en qué sentido? En que nosotros nos volvemos, podemos trascender los problemas. Usted, querido estudiante de la universidad, querido familiar de los estudiantes que están recibiendo esta catequesis, usted está llamado a trascender los problemas. Los problemas no te pueden ahogar, las dificultades no te pueden ahogar. ¿Por qué? Porque tú cuentas con Jesucristo. Tú sabes que Jesucristo es parte de tu vida y Jesús nunca te va a defraudar. Es decir, la esperanza no defrauda, esa es la consecuencia de la esperanza. El fruto de la esperanza es que no nos defrauda. Y como no nos defrauda, entonces uno tiene convicciones. Y usted debe tener su vida puesta en las convicciones, en las virtudes. Porque cuando llegan los problemas, ahogan, totalmente ahogan las posibilidades que uno tiene para salir de ellos. Por eso, el discípulo de la esperanza es aquel que no se siente defraudado, es aquel que se aferra a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabe que Jesucristo no lo va a defraudar. En una sola palabra, ¿cómo podemos resumir nosotros entonces a través de esta catequesis que vamos a realizar en este primer tema? Ser discípulo de la esperanza es poner el corazón y poner la mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza, y porque Jesús, siendo nuestra esperanza, no nos va a defraudar nunca. Sí, padre, y además pues yo poniéndome en el lugar, porque por supuesto yo lo vivo como laico, uno dice, bueno, difícil eso, ¿no? Difícil decir, sí, estoy en un problema, pero Dios es el que me sostiene. Pues parece difícil, parece tal vez utópico, pero la verdad es que si uno se entrega en las manos de Dios, las cosas fluyen. No se solucionan mágicamente, claramente,
no es que los problemas vayan a desaparecer, no, por el contrario, lo que viene es, en medio de esa oración, en medio de esa entrega al Señor, se empiezan a abrir caminos, se empiezan a abrir soluciones, en lo que está en nuestras manos solucionar, y en lo que no, pues empezamos a verle ese lado positivo, ese lado que nos construye, ese lado que nos hace más fuertes. El Señor no nos da cargas que no podemos soportar, ¿no, Padre? Y recordemos las palabras bellas de San Pablo, del apóstol Pablo, dice, nosotros tenemos una esperanza que no se ve, porque si se ve, dice, no es esperanza. Lo único que sabemos es que nuestra esperanza no nos defrauda. Juan Carlos, te quiero pedir que nos regales la oración para concluir con este primer tema de este segundo módulo, Discípulos de Jesucristo. Padre amado, te damos gracias porque nos invitas a tu mesa, Señor, nos invitas a ser parte de tu familia, pero sobre todo te doy gracias porque vives en nuestros corazones alimentando ese don de esperanza con el que debemos salir adelante en nuestra vida, en esos proyectos que nos planteamos, en esas dificultades que se nos atraviesan. Yo te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque en medio de todo eso estás tú. Tu grandeza se hace presente, que todo sea para tu gloria, Padre del cielo, que seamos victoriosos en ti, Señor, para que podamos sentirnos dignos hijos tuyos. Amén. Amén. Querido estudiante de la Universidad Minuto de Dios, virtual y distancia, te quiero motivar a que sigas trabajando estos temas que son de mucha importancia. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva y realiza el trabajo vivencial que ahí te proponemos en este primer tema. Que Dios te bendiga.